Señores y señoras, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Sean todos bienvenidos a otro episodio de ASTI Podcast, el podcast sobre real estate más escuchado en toda Latinoamérica. Les recuerdo que si ustedes nos siguen y pues les gusta el contenido que grabamos aquí en ASTI Podcast, siempre compartan el contenido, no sean egoístas, ¿verdad? Hay para todos tienen que aprender. Y pues nosotros grabamos esto con el único fin de poderles generarle valor a todos ustedes que están escuchando. Así que síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en TikTok también. Y pues bueno, ahí nos pueden comentar, nos pueden seguir y nos pueden compartir. Entonces, pues hoy, como en toda ocasión, estamos con un crack de la industria del real estate residencial, Pablo Lima. Pablo es un apasionado de los negocios y los mercados, enfocado en influenciar positivamente al entorno para la obtención de resultados extraordinarios. Es Managing Director en el área residencial en Íntegro. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Bien, Marcos. Un honor y un placer estar aquí en este espacio, que lo que busca es, lo que decías, generar sinergia y que podamos aportar y aprender todos juntos. Esa es la idea. Aquí tenemos ya más de 90 episodios donde hemos aportado valor pues a todos aquellos que están empezando, a todos aquellos que ya van metidos en la industria, y pues la idea es que yo esté aquí sacándole el jugo a todos los invitados con su expertise, y pues que todos al final podamos aprender y ser mejores en lo que hacemos. Entonces, hoy vamos a platicar de un tema importantísimo, un tema que a los que están en el área de mercadeo, en el área de comercialización, pues les va a encantar. El desarrollo, pues, y enfocado más que todo en proyectos de desarrollo en venta, ¿verdad? Cómo estructurar un plan de mercadeo estratégico para el lanzamiento de proyectos exitosos, proyectos inmobiliarios exitosos, ¿verdad? Así que yo, como lo había pensado, Pablo, no sé si te funciona o que partamos esta plática en tres, ¿verdad? Obviamente la parte final es cómo llegamos a esta estrategia que va a hacer que cuando lancemos nuestro proyecto pues sea un éxito rotundo, pero también las fases anteriores un poquito. ¿A qué me refiero? Primero, pues ver la forma de cómo entendemos el mercado desde que estamos viendo terrenos, desde que estamos analizando qué tipo de producto, qué mercado queremos atacar, queremos venderle. Luego, pues ya tenemos el mercado definido, vamos a definir el producto, ¿verdad? Porque no solo es el ingeniero o el financiero en el Excel viendo cuánto por metro cuadrado hay que vender, sino hay que definir, bueno, es tantos metros cuadrados, apartamentos de tanto mix, estrategia de precio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, desde el mercado, producto y ya salir a la venta, ¿verdad? Entonces, si te parece bien, pues me parece espectacular. Vamos a comenzar. Lo visualizamos de la misma manera. Cabal. La primera pregunta que te quería hacer, Pablo, es, iniciando con todo el proceso de un proyecto nuevo, ¿qué pensás de los estudios de mercado? ¿Hacen ustedes estudios de mercado pues para comprender qué es lo que el cliente quiere, o realmente, porque hay muchos que no, ya ni hacen, ¿va? O sea, unos no hacen, otros sí hacen. Siempre hay un debate ahí de que si el estudio de mercado que haces hoy te funciona para un producto que vas a comercializar en 2 años, no sé, dependiendo del tiempo que se tarde uno en sacar los proyectos. Pero ¿qué piensas vos personalmente y en Íntegro? Bueno, básicamente para nosotros es un factor muy relevante. Parte de las premisas estratégicas de Íntegro como desarrollador inmobiliario es generar impacto positivo a las comunidades a las cuales incursionamos. Parte también del posicionamiento estratégico es llevar desarrollo por medio de ese impacto positivo, tanto en la ciudad de Guatemala, en zonas urbanas bien localizadas, maduras y con necesidad de una propuesta habitacional, pero también en las ciudades intermedias del país. En ese orden de ideas, también es importante entender en qué segmento o qué tipo de negocio estamos, y básicamente pues solo hay 2 tipos de negocio, ¿verdad, Marcos? Generadores de flujo y de capital intenso. Para hablar en términos coloquiales, en la economía de tienda, como yo le llamo, tamalera numbers, básicamente un puesto de mercado en una esquina es un generador de flujo, no tiene mucho inventario, trabaja con el flujo de caja que le pagan sus
clientes, Claro, compra un al poquito día a de día. inventario al día a día y pues por lo general se les daña si compran demasiado. Y una tienda informal de make-up, por ejemplo, de las chicas, Ajá. en donde para gusto los colores, pues las personas que se dedican a ese tipo de negocio pues tienen que tener inventario parado, Claro. entre comillas, para poder trabajar. Igual mismo trabaja el mercado inmobiliario. Llamemos que en el tema residencial podríamos llamarlo que es un mercado más generador de flujo, aunque es de capital interno, lo que sucede nada más es que el ciclo es más corto. Claro. Entonces, en ciclos de 5 años, pues los mercados de desarrollo inmobiliario o las necesidades de las personas pues no cambian mucho de 2 a 5 años. No es tan Entonces, drástico. respondiendo, A menos que tenga una pandemia, algo así. Exacto, exacto. Y ni así tanto, ¿verdad? Sí. Digamos que las necesidades básicas de las personas siempre están ahí y el desarrollo de, en este caso, de vivienda, pero te puedo decir también centros comerciales Claro. o tal vez un tema de hotelería. Que al final la vivienda es un commodity, ¿va? O sea, lo mismo en todos lados. Solo Exacto. que... Entonces, digamos que respondiendo a tu pregunta, es importante hacer un estudio de mercado. Es irrelevante que hagas el estudio de mercado y que en 2 años lo saques. Y creo que son bases fundamentales para poder tomar una decisión correcta. En nuestro caso particular, aparte de poder tomar una decisión correcta, nos ayuda a entender el mercado y su opinión. Claro. O sea, nosotros no queremos llegar a una comunidad y meterles un edificio que tiene espejos por todos lados. Nada de concreto. Sí, no, la idea de esto es escuchar, entender el momento del lugar a donde estamos y generar algo que vaya a ser novedoso, que vaya a ser bonito, que vaya a satisfacer una necesidad específica de la gente que necesita un lugar habitacional ahí, pero que también vaya a generar un impacto de valor. Y que genere desarrollo al área que nosotros llegamos. Así que la respuesta es, nosotros sí lo hacemos, es parte fundamental de nuestro proceso y forma parte de una fase que nosotros la dividimos en 7 fases y esta fase es la de conceptualización. Ok, sí, pues buenísimo. Hablaste también de un poco de los productos que Íntegro está desarrollando, ¿verdad? Y tal vez la pregunta siguiente es, ustedes cuando salen a buscar terrenos para proyectos residenciales, o sea, salen a buscar terrenos que van ligados al tipo de producto que ya son especialistas o viene al revés. Caen en un terreno que se adecua en tamaño y en densidad y lo que sea de lo que están acostumbrados a hacer y le buscan cuál es el producto que hay que desarrollarse, aunque sea diferente a lo que ya vienen haciendo. ¿Cómo lo han manejado? Bueno, mira, digamos que Íntegro como desarrollador inmobiliario tiene más o menos 9 años. El boom de Íntegro, o digamos el enfoque más específico en el crecimiento, empezó más o menos hace 7, 8 años. Básicamente en ese momento éramos the new kid on the block. Sí, pues. Y entonces todo lo que parezca, la respuesta era sí en ese momento, hace 8 años. Sin embargo, pues digamos que la premisa estratégica de crecer y de meter personas correctas a la empresa o a la desarrolladora, pues hizo replantearse un poquito de que no todo lo que brilla es oro. Claro. Yo decía en una conferencia que tuve un poquito, de ahí nació la idea de este podcast que me pareció espectacular, es que a veces no todo lo que sí es sí y no todo lo que no es no. Claro. Depende de cuál es la estrategia. Entonces, para nosotros en Íntegro es bien importante hacer un planteamiento estratégico de qué es lo que nos funciona. O sea, entendiendo el money making de una desarrolladora que pues no se va a inventar el agua azucarada, Sí. pero entendiendo cómo trabaja ese money making en el concepto de negocio y de producto que nosotros queremos desarrollar. Entonces te diría que empezamos en los primeros años en una búsqueda específica de tener claro qué era lo que queríamos, que en ese momento a nosotros nos funcionaban terrenos grandes porque hacemos desarrollos grandes para que poner en contexto un poquito a las personas que nos están escuchando. Tenemos 5 proyectos que son alrededor de 500 unidades. Entonces pues, eso significa un terreno importante en tamaño. Y a veces nos metíamos en el principio en terrenos que no tenían mucho que ver con este nivel de alcances que nosotros queríamos definir. Yo me acuerdo al inicio tenían edificios de pequeñitos, 20, 25 unidades. 30, 40. Digamos que tenemos eso en el primer año de historia que te estoy hablando hace 8 años atrás, pero con esa visión de hacer este tema. Sí. Entonces, cuando hubo esa visión y empezamos a incorporarnos talento a la empresa, definimos, bueno, le vamos a entrar a este tipo de mercado,
le vamos a entrar a este tipo de producto porque el money making o el modelo financiero de Íntegro en su particularidad y con la escala que a nivel de infraestructura, entendiendo infraestructura como personas, servía. O sea, yo tengo la necesidad de lanzar proyectos con cierto alcance para poder seguir manejando adecuadamente el flujo de ingreso y mantener la empleo y la estructura que tenemos en si empiezas a ser chiquitos ya tenés que reducir y pues esa no es nunca la idea, ¿va? Exacto. Y desde ese punto de vista también porque entrar a proyectos grandes es un reto también, ¿verdad? Que es un reto riesgo de que pasas 5 a 8 años en el mismo proyecto entre licencias y construcción y todo el rollo, pues dependiendo de la magnitud. Pero ¿cómo van ustedes entendiendo señales desde el inicio que pues un mercado tiene un potencial de saturarse en el corto plazo, ¿verdad? Y poder decir, un proyecto de 700 unidades, aquí mejor no, tal vez solo 500, ¿verdad? No sé. ¿Van analizando eso en el camino o al inicio lo hacen y se tiran al agua ya? No, se va analizando. Nosotros le llamamos a este tipo de proyectos game changers. Ya ciertamente pues tiene círculos de influencia más grandes. Sí. Por ejemplo, yo en mi caso particular, yo crecí en la periferia de la ciudad. Me trasladaba de Misco, que es una unidad, pues es una comunidad habitacional, hacia digamos donde está el movimiento de la ciudad de Guatemala. Las universidades están en ciertas zonas, las áreas de trabajo están en ciertas zonas. Las novias de uno estaban en ciertas zonas, los amigos también. O sea, había que estar aquí pues para tener una vida más... Lo que te quiero decir con esto es que había una necesidad de trasladarme de la periferia de la ciudad hacia el centro. Entonces digamos que hay una necesidad de este crecimiento de estas ciudades como Guatemala, que es una ciudad típica como Latinoamérica, y lo menciono así porque veo que tenés ¿cómo se llama? Público. Followers en toda Latinoamérica. Era muy natural poder saciar esa necesidad de que la gente pasa mucho tiempo en el tráfico. ¿Sí? Entonces, entendiendo esto, había una necesidad, en este caso en Guatemala, de poder desarrollar proyectos en zonas, digamos, no tan desarrolladas, pero que tenían una buena localización, en donde sí cabe un proyecto de esta escala, por ejemplo. Y nos fuimos a Zona 5, Barrio Santa Ana. Zona 5 es una zona, Guatemala se divide por zonas, en donde sí está desarrollada plenamente, tal vez segunda o tercera generación viviendo en la casa que compraron sus papás, ya la casa completamente pagada, no una de las zonas, llamémoslo así, más sexys de la ciudad de Guatemala, pero sí, sí bien desarrolladas, muy alto potencial, digamos cómodas en location. Dijimos, vamos acá. Y nos tomamos con el predio del Ingenio de la Unión, que era básicamente un parqueadero, un parqueo de buses, colectivos que trasladan. Un G4 enorme ahí. Exacto, un G4 enorme, para los que entendemos de este tema. Entonces, era un foco estaba abandonado, o sea, un foco de delincuencia, un foco de desorden. Dijimos, bueno, aquí es un área específica. ¿Y qué vamos a lograr con esto? Acercar a muchas de las personas que pasaban 3 horas en el tráfico a 15, 20 minutos en el tráfico. Eso definitivamente le tiene que cambiar la vida a la gente. Entonces, es entender eso. Y digamos que nosotros entramos con un planteamiento hipotético. Es decir, hicimos el estudio de mercado, vimos estas necesidades. Yo había vivido eso de primera fuente porque ya te expliqué el contexto de vida que tenía y dijimos, bueno, hay que desarrollar este proyecto. Después hicimos un estudio de mercado, pero ya con los compradores, pues, es decir, ya específico, con haber aterrizado el producto terminado, y nos dimos cuenta que le atinamos, pues. Ya, o sea, sí, era ese mercado potencial. Ese era el mercado potencial, todo lo que nos dijo el estudio de mercado era verdadero. Incluso en ese momento yo me había medio peleado con el CEO, de que le decía, mira, es que ¿por qué vamos a desarrollar apartamentos de 2 habitaciones donde no el 100% de los apartamentos de 2 habitaciones tienen 2 parqueos? La hipótesis en ese momento mía, cuando yo recién había entrado a Íntegro, era, mira, si vamos dirigido a una clase media, C más, el esposo y la esposa trabajan, o la pareja trabaja, ambos. Entonces y ambos tienen carro. Entonces, ambos necesitan un estacionamiento. Y él me decía, no, espérate, es que sí, tenés razón, pero el estudio de mercado nos dijo que la gente estaba dispuesta a que el 50% de las personas podían aceptar el producto. Y así fue.
O sea, el producto cuajó, fue bastante exitoso, nos llevó 5 años vender el producto y cuando hicimos este estudio que te digo, resultó que el valor más agregado fuerte que se le dio a las personas fue el hecho de esas 3 horas de tráfico. Claro. O sea, ya calidad de vida, pues, se tenían que pues no quiero usar la expresión, no sé qué tan formal o informal sea tu podcast. No, hombre, dale. Sí. Pero se tenían que chupar literalmente pues, ese tráfico de 3 horas claro. y que ahora se convirtió en 30 minutos. Claro. No, imagínate eso, pues al final la verticalización es lo que busca en las ciudades y ya está empezando a pasar en otras ciudades, no solo Guatemala, ahora ya estamos viendo, por lo menos aquí, Xela, Cobán, que se está ya verticalizando, ¿verdad? Pero bueno, buenísimo el ejemplo que nos diste. Pasemos al siguiente bloque. Ya entendimos el mercado, ya tenemos el terreno, la escala de proyecto. Pues me imagino que en ese ínterin igual se ponen a decir, bueno, ya sabemos qué nivel socioeconómico es el que está en este radio de influencia, a qué etapa de vida, digamos, todas esas variables de segmentación que uno busca, que realmente también van cambiando, porque las familias, cuando estamos buscando venderle vivienda a familias, no sé si viste un dato ahorita interesante aquí en Guate que cayó la cantidad de personas por familia así drásticamente de hace 10 años que era 4.6 personas por familia a 2.4 creo que es ahorita. Quiere decir que ya los apartamentos de 3 habitaciones casi que van a ir desapareciendo porque las familias ya no necesitan 3 habitaciones, pues ya con una habitación, o sea, con 2 habitaciones van a salir ya. Algunas con 1 porque ya ni hijos tienen, sino tienen perrijos, ¿no? Bueno, pero tienen ropa, ¿verdad? Y a sí, no, de plano. A veces usan una habitación de walk-in closet. Cabal, pero es interesante el tema, ¿verdad? Pasando, digamos, a que ya tenemos el mercado objetivo y ahora hay que definir ese producto, ¿verdad? ¿Cómo es el proceso que ustedes hacen para definir el producto? Yo he escuchado algunos que hacen, o sea, buyer persona del tipo de cliente, algunos que alguna vez escuché que le ponen como un nombre de un actor, o sea, le ponen, este proyecto es, no sé... Steve Jobs. Steve Jobs, ¿va? Entonces, todo tiene que ir relacionado a ese tipo de perfil de cliente, ¿verdad? ¿Cómo lo generan ustedes? ¿Cómo lo hacen ustedes? Bueno, básicamente nosotros partimos digamos, te voy a decir, de 2 conceptos. Uno es el Golden Circle, ¿verdad? Que básicamente lo que te quiere decir es por qué hacer las cosas. Sí, pues, ese es el de Simon Sinek. Después, cómo hacer las cosas. Y de ahí es, ¿qué estás haciendo? Y básicamente, ¿por qué se hace así? Partís de adentro hacia afuera, entendiendo cuál es tu propósito fundamental. ¿Por qué entendiendo cuál es el propósito fundamental? Porque después vienen las carreras y los modelos financieros y te empiezan a ahorcar. Sí. Y uno puede tener la tendencia, bueno, puchica, yo había dicho que estas amenidades las iba a hacer, pero el modelo financiero ya no me está dando. Hay una tendencia natural a querer cortar el proyecto para alcanzar la rentabilidad. Sí. Entonces, digamos que cuando nosotros entendimos eso, dijimos, no, queremos realmente entregar lo que dijimos en el proceso de comercialización que queremos entregar. ¿Y por qué parto de eso? Porque es importante entender cuál es la mística, cuál es el sueño atrás de este proceso de desarrollo inmobiliario. Entonces, en el caso particular de nosotros tenemos una pasión por generar impacto positivo por medio de nuestros proyectos. ¿Ya? Entonces, pensando en que queremos generar un impacto positivo, empieza por... Ese es el why. Ese es el why. Sí, pues. Sí. Entonces, cuando yo tengo esa, discordia de que el modelo de pronto ya no me está funcionando, no me acuerdo de ese why. Claro. Y ese why es, bueno, yo tengo que cumplir, porque... ¿Qué hacemos entonces para cumplir? ¿Qué hacemos para cumplir? Porque si no cumplimos eso, ya se desbarató todo el tema, ¿verdad? Sí. Y también se combina con otro concepto que nosotros también... utilizamos mucho, que es el concepto del erizo, que viene en un libro que se llama Empresas que sobresalen, de Jim Collins, que habla que, digamos, que hay una sola cosa que uno puede hacer que es bueno para hacer, entendiendo que, digamos, que no voy a inventar el agua azucarada básicamente en el tema de desarrollo inmobiliario, pero que de ese mercado de desarrollo inmobiliario yo puedo hacer distinto.
Ya. ¿Ya? Entonces, digamos que nosotros entendimos que había una necesidad de las personas de buscar proyectos a un costo o a un precio determinado, pero que tuviera un nivel óptimo o un estándar de calidad Sí, pues. óptimo. O sea, no quiero entrar en esa disputa porque la calidad Sí, de todo, depende claro. de cada desarrollador, pero por eso mismo la escala tiene que darte. ¿Ya? Entonces, entendiendo tu escala, entendiendo tu concepto, entendiendo el mensaje que quieres proyectar, pues ahí vas y desarrollas ese proyecto. Y obviamente parte pues un poquito dice, esto es para qué es uno el mejor del mundo haciendo lo que hace. Digamos que nosotros de pronto nos especializamos en vender ese sueño de una manera que estuviera envuelta en un regalo bien bonito para nosotros, Sí, pues. ya. Entonces le ponemos mucho cuidado a los acabados, Buena moña, buen le ponemos una papel. buena moña, le ponemos acabados en los baños, hablando de tonterías de pronto, pero que hacen cosas importantes, azulejos de piso a techo, Claro. cuando pudimos haberlo dejado solo en un segmento. 1.20 o... ¿Sí me explico? Entonces, pensando en todo esto, pues vamos generando un modelo económico y ese modelo económico responde a un precio. Claro. Entonces, ahí ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Yo siempre he dicho que yo creo en un concepto importante y que también, pues te digo que yo, porque cuando uno está en una empresa, pues comparte principios, valores Claro. y se comparte con los valores de íntegro. Creemos en la dignificación de la propuesta o de la oferta que estamos ofreciendo y que la gente está dispuesta a pagar por un mejor producto. Sí, pues. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, sí, le metemos la personalidad, se hace todo este tema de los ¿cómo se llama? Arquetipos, perdón. Arquetipos de Jung. Exactamente, y empezamos a decir, bueno, ¿en dónde encaja el proyecto? ¿Qué personalidad ¿Qué colores, tiene? ¿Qué colores debería tener en función de cómo se llama, de lo que escoges del arquetipo que más se encaja a la comunicación que querés lanzar? Y viene con definir, bueno, todo lo que dijiste es correcto, ¿verdad? Es cuáles son los atributos del proyecto. Entendiendo el estudio de mercado, pues, o sea, claro. entendiendo el estudio de mercado, qué atributos tiene el proyecto. ¿Qué es lo que quieren? Exacto. ¿Qué valor, cómo se llama? Sí, que sí le van a dar valor del proyecto y que no, y buscas... Exactamente, qué valor tiene estos distintos componentes que en contraste que podíamos satisfacer y ahí generas una escala de valores. Claro. Y después escoges unos, digamos, idealmente 3. Ahí el creativo entra. Más grande diría 5, porque si le metes más de eso, pues ya se pierde también la comunicación. Entonces decís, bueno, este tipo de producto se ve como Steve Jobs, por ejemplo, porque ahí en este tema salen marcas, que te ayudan a relacionarse entre sí. Entonces decís, bueno, mi proyecto parece esta marca y esta marca. Sí. Por lo general nosotros tenemos 2 que complementan bien el producto y decimos, bueno, la comunicación tiene que ir aquí. Alineada de esta forma. Y hablaste un poquito también de pues, modelos financieros y cómo logran ustedes pues, balancear al final este tema de mercado versus las finanzas. Y amarrado a la misma pregunta también el tema que mencionaste, las amenidades, porque para el segmento que ustedes manejan, ¿qué amenidades sí venden y cuáles pues ya realmente dejaron de vender? Y si ustedes son de la idea de poner la mayor cantidad de amenidades o cómo van haciendo ese balance. Mira, yo creo que al final el concepto de amenidades surge porque al final, perdonen la redundancia, pero el metro cuadrado se ha vuelto un poco más costoso, el acceso a tierra es más difícil, hay una necesidad entre las macrotendencias de volver a las ciudades, pero también de desarrollar las ciudades intermedias, que esto quisiera decir la descentralización. Pero en lo que son peras y son manzanas, pues el producto final se ha vuelto más costoso. Sí. Entonces hay una necesidad de entender qué es lo que quiere la gente. Al final vos hablabas un poquito de los tipos de familia y creo que de ahí parte. Yo creo que en Guatemala todavía, aunque se haya reducido el número de hijos, yo por lo menos aporto a la media para arriba. Yo tengo 4, pues, sí, pues. Y creo que hay muchas personas todavía como yo que aportan bastante. Claro. Entonces, digamos que entendiendo esa macro trend de Guatemala tiene un crecimiento demográfico importante. Sí. La gente está teniendo hijos, la gente quiere casarse todavía. Tiene 2 hijos mínimo, sí, por ahí, o sea, hay algunos que no tienen, y hay temas que no tienen perrijos, pero la mayoría, y es donde está nuestro segmento de mercado, tienen 2 hijos, por lo menos. Sí. Entonces siempre va a haber una necesidad de tener
un apartamento de 3 habitaciones. O sea, sí, ese apartamento de 3 habitaciones cubre una necesidad, ya sea de 80 metros cuadrados o de 500 metros cuadrados. Pero yo necesito 3 habitaciones porque no voy a tener a mis hijos encaramados con mi esposa y yo o la suegra o cualquier persona llega. Exacto, también. Entonces digamos que ahí es ese tema básico, es buscar ese sweet point de cuál es el precio correcto para poder vender un apartamento de 3 habitaciones y cuál es el mínimo, llamémoslo así, que una persona o una familia está dispuesta a comprar en metros cuadrados. Claro. Ahora, entendiendo que esto es finito y entendiendo que la persona tiene con su familia un poder adquisitivo, o sea, por más que quiera comprar un apartamento de 500 metros cuadrados, pero no tiene ese ingreso que respalde la compra de esto u otro, pues no lo va a poder comprar. No se puede, pues, aunque entonces las amenidades vinieron a suplir esa necesidad de más metros cuadrados compartidos entre una comunidad. Para un desarrollador, hacer amenidades, tú lo sabes, tú eres desarrollador, meter un montón de amenidades, lo único que hace es bajar la eficiencia de, digamos, menos de lo área que, rentable. Menos y más costo de mantenimiento. Exactamente, menos área rentable, más costo de mantenimiento, pero encierra un concepto. Sí. Para nosotros, digamos que entendimos que, pues me imagino que muchos lo entienden, pero a nosotros nos hizo de verdad definitivo clic, es estas amenidades periféricas al apartamento lo que hacen es aumentar los metros cuadrados que una familia guatemalteca en este caso tiene. Sí. Entonces hay que pensar qué hace una familia. Bueno, en una familia hay abuelos, en una familia hay hijos pequeños, en unas familias hay adolescentes, en una familia hay un núcleo de esposos o pareja conviviendo. Sí. Entonces lo que buscamos es tener una mezcla de un poquito de todo, pero tampoco mucho. Pues, sí, es imposible satisfacer a todos, porque exactamente. Medio difícil sería amenidades, ¿no? Lo que sí es importante es escoger 2 o 3 que hagan sentido y que de verdad generen valor. Sí. Y hay una mezcla importante, ahí viene ¿Cuáles crees que son? Pues digamos que los hijos siempre van a estar ahí. Nosotros, por ejemplo, tenemos... Bueno, nuestros proyectos están enfocados en familia. Si están enfocados en familia, pues nosotros en lo particular no aceptamos Airbnbs en nuestros desarrollos. Pues, claro. ¿Por qué? Porque estamos casados con ese concepto familiar que queremos. No, sí, que no venga alguien a... No queremos gente flotando, claro, que no sea estable en la convivencia del residencial. Entendemos que también para hacer digamos, un edificio familiar, el porcentaje de una habitación tiene que estar 15-20% máximo, a lo sumo. ¿Ya? Entonces, digamos que entendiendo eso, entonces para nosotros una de las amenidades más importantes es el parque de los niños. Yeah. Nosotros a este concepto lo definimos como Magic Place. Sí, pues. Y básicamente es un parque temático. Si vos te vas y te parás en nuestros proyectos, pues es un área temático impactante, sí, pues, y se le metieron una buena cantidad de inversión. Y ahí hablábamos de lo que entendíamos en el modelo financiero que mencionábamos. Sí. ¿Cómo logras que podés cumplir este sueño? Es planearlo bien, ejecutarlo bien. Claro. En ese momento nosotros decíamos, queremos ser el desarrollador número 1 en Guatemala. ¿Cómo lucen los desarrolladores que son número 1 en Guatemala? Bueno, pues el A se ve así, el B se ve así, el C se ve así. Sí, pues. ¿Qué nos hace falta para llegar a esto? Puchica, nos hace falta, mira, sentarnos más, planificar mejor, ponernos de acuerdo más rápido, no procrastinar en las decisiones y aterrizar los conceptos. Entonces yo empecé a empujar y a armar equipo con todas las áreas. Nosotros estamos diversificados verticalmente, incluso me empecé a hablar ser ese nexo entre la constructora, el desarrollador. Yo siempre he dicho, y el CEO de la empresa, Jorge Mario Figueroa, dice que, y yo lo comparto, que el liderazgo es un vacío. Y alguien lo tiene que cubrir. Sí, pues. Entonces, y entendiendo que el liderazgo es un vacío, ¿qué hace un líder? Inspirar, claro, coordinar y hasta reconciliar en algún momento específico. Make shit happen. Exacto, make shit happen. Así de duro y directo. Entonces en la medida que uno logra aterrizar el concepto en un momento de la conceptualización, la planificación, en esa medida uno puede deliver lo que uno promete. Sí, pues, seguro. Yo creo que cuando es producto familiar también los amenidades sí claves al salón social, ¿o no? Sí. El salón social, porque todas estas familias pues está entendido que viven en un espacio más reducido, no pueden hacer pues, sus fiestas ahí, tienen que tener un lugar ahí. Y el otro es el clásico gimnasio que
pues no sé si todos lo usan, pero todos lo quieren Sí. para ver si el lunes empiezo a... Bueno, hay una cultura un poco más healthy en Guatemala, ¿verdad? Ahorita sí, creo que el tema wellness está ahí a todo. Está en todo, por lo menos en los jóvenes, pues así de 18 a 29 años tal vez, que la verdad es que sí están... Ya pasamos por ahí, ¿verdad? Hace rato. Yo tengo que regresar ahí un poco al tema healthy. Última pregunta del bloque de producto y lo mencionaste, dijiste 15% máximo una habitación. El financiero le gusta más siempre los de una habitación porque el precio por metro cuadrado es muchísimo mayor al de 3 y al de 2 habitaciones, ¿verdad? Pero ¿cómo terminan de definir ustedes ese mix de apartamentos que tiene que tener el proyecto? Y si a vos te toca ceder tal vez un poco en que el otro te diga, aquí no podemos 15, porque si querés esta amenidad, el Magic Place de 200 metros cuadrados, tenemos que poner el 20% de una, porque si no... No sale. No sale, pues, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es ese balance? ¿Te toca ceder? ¿Cómo lo van viendo? ¿O ya es una fórmula y así números, porcentajes de áreas, así manejémoslo? Bueno, mira, pregunta bien interesante. Creo que debe estar claro que es un trabajo en equipo, ¿verdad? Todo parte en el proceso de concepto en el que se hace, pues primero encontrás un lugar que vos crees que encaja dentro de lo que es tu estrategia de desarrollador. Correcto. Ya eso es clave. Después ves la vocación de este terreno, ¿verdad? Sí. Bueno, en función del POT, que es el Plan de Ordenamiento Territorial en Guatemala, repito, para que los entiendan todo el mundo fuera de Guatemala, es qué vocación tiene. Sí, o sea, tiene una vocación residencial, comercial, mixta, hotelera, oficinas, bueno, lo que querás. Sí. Definís si haces una cabida. Esa cabida te logra a nivel de números cómo puedes sacarle el máximo potencial a esto. Ya te dan el Excel aguanta con todo, ¿verdad? Sí, o sea, siempre aguanta con todo y después viene la lucha entre, ¿cuál es el precio correcto? ¿Cuál es el concepto correcto? ¿Cuál es el tamaño correcto? Te puedo decir que en la experiencia pareciera que uno quisiera hacer más apartamentos de una habitación porque pues el metro cuadrado es más alto, pero también digamos que el costo está diluido en menos. El costo es más alto en menos cantidad de metros y entonces es mucho más alto. Mucho más alto, entonces no es tan rentable si ya hilas fino. Yeah. Entonces entendiendo esa parte bueno, mira, o sea, ahí... digamos que en íntegro específico tenemos 4 unidades de negocio, residencial, que es la que yo dirijo, comercial, hospitalidad e industria. Y esas áreas están dirigidas por un comercial. Pudo haber sido un arquitecto, pudo haber sido un ingeniero, pudo haber sido lo que quieras, un financiero, pero no, es un comercial. Creo que es importante que al final el concepto o la estrategia de desarrollador de íntegro es: queremos escuchar el mercado, queremos estar cerca del cliente. ¿Y quién está cerca del cliente? El que lo vende. Al final una desarrolladora es venta. Claro. ¿Ya? Sí. Entonces, nosotros todo es venta en esta vida. Todos vendemos. Si no vendes, entonces, no entendiendo esto bueno, esto dice tu modelo, necesitamos validar. Y por ahí también cobra importancia el estudio de mercado. ¿Cuál es el entorno competitivo? ¿Cuál es el pricing de ese entorno competitivo? Sí. ¿Cuál es el core? ¿Cuál es la estrategia de ese entorno competitivo? Y como dice la estrategia también de Winning de Jack Welch, ¿cuál es mi jugada para ganar? Pues, o sea, ¿cuál es el campo de juego? ¿Quiénes son los jugadores? ¿Cómo voy a jugar yo? Sí. O sea, básicamente eso es, entendiendo esa parte, es donde logras aterrizar algo a nivel de concepto, de diseño, de producto, de pricing correcto, que al final encaja en el modelo financiero o lo haces encajar. ¿Por qué te digo que lo hagas encajar? O sea, yo quiero una amenidades de esta cantidad de inversión. Claro. Pero si yo quiero amenidades de esta cantidad de inversión, necesito un precio de este tipo. Si no, no funciona. Claro. ¿Ya? Y pues, digamos, estamos apostando a una estrategia de elevar la barda. Creo que la hemos conseguido y cada vez los desarrolladores se enfocan un poquito en generar más valor y se vuelve una dinámica interesante. Sí, seguro. Pues que también hubo un momento, con esto de las amenidades, hace tal vez unos 5 años, que
como que la batalla era quién pone más, ¿no? Sí. Y se volvió, creo yo, en algo un poco insostenible, que creo que ya se calmó. Ya se calmó porque ya se ve algo pues normal y más maduro. Y ya saben todos que así no es la forma de como que terminar de ganarse a los clientes, pues, porque seguramente muchos ya les toca después, qué bonito te lo venden, pero no es llega. como la piscina, ¿va? Que cuesta un montón mantenerla, el uso es poco, pero todos se les vende en el momento que quieren comprar, que es muy aspiracional, ¿va? Pero bueno, ya definimos al mercado, ya tenemos nuestro producto bien pensado, ya diseñamos arquitectura, financieramente funciona, como dijiste. Ahora tenemos que generar la estrategia para mercadearlo y venderlo, ¿va? Entonces, y aquí entra pues la pregunta de lo que nos estamos basando todo, cómo hace o cómo estructura Pablo en íntegro, pues este plan integral, llamémoslo, de lanzamiento, ¿verdad? Tal vez, y para ponerlo un poco más chilero, como que pensate en un plan de 6 meses antes de salir a la venta. Okay. ¿Cómo lo estructura? ¿Cómo estructuras esa salida a la venta ya teniendo todo definido? Bueno, yo aquí tengo anécdotas buenas. Y malas también, contá. También, malas también. Bueno, miren, creo que es importante entender, o por lo menos así conceptualizamos nosotros los proyectos. O sea, cada proyecto tiene 4 fases. Una es la de expectation o expectativa, la otra de opening o lanzamiento, holding, mantenimiento y ending. Sí. Al final, pues hay otras que el tema de ending nunca pasa, como un desarrollo inmobiliario comercial, sí, pues, o de hotel, claro. Pero en el caso específico de residencial sí pasa, sí, ¿verdad? Entonces uno pasa por esas 4 fases. Entonces, entendiendo que, digamos, tu presupuesto también es finito, pues yo tengo el 100% de un presupuesto que tengo que dividir en esas 4 fases. Claro. ¿Ya? Y lo tengo que empezar a planear desde el principio, porque si no me puedo quedar sin gasolina, claro, a medio camino. Sí, okay. O poner demasiado huevos o ímpetu en el principio que tuve que haber colocado hacia el final. Sí. Entonces esa parte de la planeación es clave. O sea, que al final es importantísimo porque se te caen siempre algunas ahí en el momento de escrituración y pues nosotros hemos cacareado el huevo, digo yo, de proyectos sold out. Ajá, sí, pero pues, eso es en etapa de comercialización. Cuando llegas a la parte de escrituración, en nuestro caso específico, se nos cae más o menos el 8%. Sí, pues. Normal, de un empuje. Normal, sí. Pero lo que pasa es que ese 8% se ve un desarrollo de 500 apartamentos, es un edificio, ¿verdad? Sí, cabal, ya. Entonces, pues hay que salir a vender otro edificio completo. Hay que salir a vender otro edificio completo. Entonces, te tiene que alcanzar la gasolina. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Dividimos en estas 4 fases el presupuesto de más o menos de, pues, también no hay agua azucarada aquí, pero pues el presupuesto de ventas, de marketing, de operación, de escrituración, pues estará en un 15%. Todo eso junto. ¿15% sobre qué? Sobre el ingreso. 15%. Y si solo hablamos de mercadeo, ¿qué le asignas? Pues básicamente, digamos, asignamos un 2%, 1.5%, sí, pues 2%, ¿verdad? Normal. Pero yo me topo con algunos players que no conceptualizan eso. Entonces es bien importante. Claro, tenerlo claro. Claro. Sí, o sea, yo siempre decía, bueno, o sea, uno también madura como ejecutivo, ¿verdad, Marcos? Sí. Entonces decís, bueno, pues a mí me pueden ofrecer el cielo de las estrellas que me lo han hecho para salir de lo que estoy haciendo actualmente, pero mi primera pregunta es, mira, o sea, ok, sos este desarrollador, ¿qué nivel de crecimiento querés tener? ¿Cuántos proyectos hay en el pipeline? ¿Cuánto es tu inversión de mercadeo? Claro. Digamos que esa es una pregunta must. Bueno, seguro. Si ya todo está alineado, pues hablemos. No pasado, ¿verdad? No estoy diciendo, pero digamos que esto deberían de ser pláticas correctas a uno tomar. Claro, seguro. Entonces, digamos que si yo enfoco mi presupuesto de mercadeo específico, que podrá ser el 2%, y yo divido ese 2%, que puede ser $1 millón, $1.5 millones, $500,000, lo que sea su presupuesto, lo divido en esas 4 fases. Expectativa, lanzamiento, mantenimiento y cierre. ¿Ya? Si yo lo hago así, pues digamos que sería lineal 25, 25, 25, 25. Pero no es así. Pero no es así, porque digamos que es como sacar un cuerpo del reposo. Esto es física. Sacar un cuerpo del reposo necesita más fuerza para que genere una inercia. Claro. Entonces, obviamente, yo voy a agarrar de pronto
un poco de presupuesto del holding para colocarlo en la expectativa y en la, ¿cómo se llama? Y en el opening, sí, pues. que me genere un ímpetu grande, Sí. un impacto fuerte, algo que me vaya a dar el kilometraje para que el proceso de holding sea bastante llevadero Sí, y que de cierta solo. forma yo ahorre un poquito para aterrizar el tema del lending. Claro. En la medida que logras hacer esto, pues el lending no se vuelve tan tormentoso. Ya solo es un tema de, bueno, ¿qué inversión en marketing voy a hacer para jalar el tráfico? Y no es que hacer descuentos extraordinarios. Sí. Y hay más estrategias digamos que solo todo eso invertirle, pasa a pues, uno. Pues. sí. Entonces, entendiendo esto es, por ejemplo, nosotros ahí, les pongo un ejemplo, Céntrico en la zona 5 era un proyecto que tenía 5 torres. Cada una de esas 5 torres tenía los 4 fases. Sí, pues. ¿Ya? Pero digamos que yo empezaba a intercaladas. agarrar de presupuesto que debería estar asignado a la expectativa y lanzamiento de la Torre 2, por ejemplo, lo metía en la Torre 1. Sí, pues. Y entonces iba subiendo eso. Claro. Agarraba, después tenía el de la Torre 3, bueno, esta es la mitad justa, voy a meter un poquito más de presupuesto ahí. Ya, jalo un poco del ending de los otros proyectos acá porque no voy a necesitar, porque voy un poco... Este ahorro ahí, metámoslo acá. Exacto. Digamos. Entonces, esa básicamente es la estrategia. La anécdota es que si pues, los que conocen un poco Inter Guatemala, nosotros en el lanzamiento le metemos bastante power. Sí. Y yo cuando recién entré a Inter me decía Jorge Mario, mira, este va a ser el presupuesto de lanzamiento. Y yo, what the fuck. Con eso no salgo, pero sí era bueno. Era bueno. Entonces yo le digo... Men, pero si este es el presupuesto, o sea, yo quiero creer que el presupuesto así va a ser para todo. de holding, de esta onda y de ending, o sea, me vas a dar. Sí, tranquilo, no te preocupes, aquí está. Yeah. ¿Sí me explico? Entonces, sí, pues. creo que el mensaje es, el plan de mercadeo tiene que estar fundamentado en estas 4 fases que les digo. Con una tener claro en función de los impactos, y esos impactos quiere decir dinero. Claro. Entonces, ¿cómo yo esos impactos y ese dinero lo voy a alocar en estas 4 fases del proyecto, en cada torre, por ejemplo, si son varias o son una sola? Sí, pues. ¿Y cuáles son los must que tenés que tener vos como pues parte comercial que te den de insumos todos los otros departamentos o vos mismo como para poder salir a la venta? En el entendido que no creo que haya alguien todavía, pero que vende sin apartamento modelo, tour virtual, renders, algo en específico que ustedes trabajen para poder salir a la venta, pues como digo, esos must que tienen que tener. Pues mira, o sea, digamos que yo en lo particular, también, repito, hay una congruencia aquí en lo que creemos. Nosotros creemos que todo es un punto de venta. Yo te había hablado de cómo se llama, de la tiendita de tostadas en la esquina, o de empanadas o lo que quieran, informal, la tiendita de que vende make-ups, que tiene que tener una inversión más fuerte, Starbucks, McDonald's, ya dije las marcas, pero sí, pues, son sí. importantes, ¿verdad? Todo es un punto de venta. Nosotros creemos en ese concepto, ¿ya? Y digamos que a lo largo de mi trayecto profesional he concluido que si tú haces un análisis en función de que todo es un punto de venta y que un punto de venta tienes que tener claro estos 5 aspectos, creo que puedes generar una buena estrategia. ¿Cuál es? Branding, Sí. que es posicionamiento de marca. Entonces, ¿cómo estás comunicando tu branding o cómo estás construyendo tu branding en función de cuál es el customer journey de tu, digamos, de tu cliente? Claro. Entendiendo que ese customer journey son puntos de contacto con tu ecosistema. Que hay diferentes, ¿no? Que hay diferentes. Offline, que viene desde, online. Exacto. Exacto. Pues. Pero digamos que forma parte y el punto de venta es medular. Sí. ¿Ya? Virtual o físico, nosotros queremos físico mucho todavía, ¿verdad? Sobre todo en el mercado que estamos. Después es diferenciación de la experiencia. ¿Ya? Esa experiencia es cómo la persona se siente al entrar en contacto contigo. Claro. ¿Ya? Con todos los puntos. Con todos los puntos. No solo en la visita. Exacto. Pero para nosotros es bien importante ese punto de venta, como te digo, físico. Claro. El siguiente es rentabilización. ¿Cómo entendés el proceso de rentabilización? Es inteligencia comercial un poco. O sea, bueno, yo voy viendo cómo se va moviendo el producto, hice una mezcla importante,
pero se me está vendiendo más esto, ¿cómo acomodo? Sí, pues eso es muy dinámico. Es muy dinámico digamos que... Y en el pricing, ¿no? Como que no le vas a subir a todo proporcional, sino solo con lo que se está moviendo. Ajá. Ya, sí. Va. Y la otra de parte de estas 5 es la profesionalización de la estructura, ¿verdad? O sea, ¿qué personas van a ser tu equipo? ¿Ya? Te menciono estas 4 que son medulares en el tema de este análisis del punto de venta porque, bueno, para nosotros cuando hicimos este estudio de mercado, este estudio de quiénes eran los players, nos topábamos que llegabas a un lugar y el punto de venta no era tan evidente. Ya. Tenías que tocar la puerta y te salía un guardia sí, pues. Casi que puro Rambo. Mire usted qué viene a buscar, pues. ¿Qué quiere? Puchica, uno así asustado queriendo entrar porque pues el lugar no era tan bonito. Ya. Sí, no explico. Entonces ahí viene el tema de la conveniencia, de la experiencia y de cuál es el journey del pues. Cliente en tu punto. Que lo pase bien el cliente. Que la pase bien, ¿verdad? Y nosotros, repito, la experiencia esta, fuimos a meter a Céntrico todos los juguetes. Como también lo fuimos a meter a Santa Lucía, Cochumalguapa, una ciudad intermedia que metimos todos los juguetes. Y no salimos a vender hasta que no teníamos todos los juguetes. Los juguetes los define el desarrollador. Sí, pues. Yo tengo mis juguetes. Claro. Ya, o sea, ¿qué necesito yo en función de la experiencia que quiero aterrizar? Y ser muy disciplinado. Y yo me he topado con esto, es que hay que sacar proyectos. Y yo, espérate, no tenemos los juguetes. Sí, pues, no, mejor no salir hasta que tengamos todos los juguetes Entonces, listos. dame estos juguetes y yo puedo comercializar a esta velocidad. Claro, sí, pues. O sea, viene definitivamente de tener claro cuál es tu estrategia, claro. Cuál es tu concepto. Repito otra vez, cuál es tu why. Sí, pues siempre comunicar. O sea, eso. Comunicarlo y que digamos que sea congruente con la experiencia que está teniendo el cliente. Claro. Tema de pricing, lo mencionaste ya varias veces, ¿verdad? ¿Y cómo lo manejan ustedes? ¿Cómo va ligado a todas estas 4 etapas que mencionaste? Porque pues en el lanzamiento normalmente uno es más agresivo, ¿verdad? Si esa es la estrategia, vender 80%, no sé qué porcentaje es la meta para ustedes en un lanzamiento, pero digamos que a veces decís, wow, si vendí el 80%, tal vez dejé dinero sobre la mesa ahí, o después me va a costar porque un proyecto de 5 años los costos aumentan, la torre 3 va a ser más cara y yo ya vendí toda esta vaina a este precio y ya no lo puedo subir, entonces ya no tengo esa cómo maniobrar, ¿verdad? Para poder seguir manteniendo la rentabilidad. O de una vez lo pones a un precio ya calculado más alto y que estipulando ya los aumentos a lo largo del tiempo, ¿verdad? ¿Cómo para ustedes es esa estrategia de pricing a lo largo de todo el proyecto? Bueno, yo creo que es importante entender que estás en un negocio que toma tiempo. ¿Ya? Sí. Entonces, si va a tomar de 2 fácilmente a 5 años, hay que entender que también forma parte de un ciclo económico normal, que es aumento de costos, inflación, todo esto, ¿ya? Valoración, etc. Entonces, digamos que tú tienes que estimar que esas premisas claramente para saber que tú estás vendiendo un proyecto en proceso, se le llama, o en planos, que es el término más coloquialmente conocido, hoy, y lo puedes terminar de vender hoy, pero no puedes mantener el mismo precio hoy siempre, porque lo vas a estar construyendo en esta línea. Sí. Entonces puede que cuando estés construyendo los costos de las materias primas que te sirven para poder construir, pues van a aumentar sí o sí, como deben taxes. Sí, puedes hacer compras anticipadas de acero, por ejemplo, pero tenés que tener un músculo económico importante. No, o sea, ¿qué escala querés tener? Pero digamos que lo haces. Aunque lo hagas, o sea, vos asumís de que no lo hiciste, porque eso ya es una ventaja competitiva tuya, de la escala que tienes. Competir contigo como desarrollador requeriría que tuvieras la misma escala. No todos pueden tener esa misma escala. Es como que si yo analizo un punto de venta
de una panadería de San Martín, por ejemplo, Sí, con la chiquita, con la de ¿no? Isopan. Claro. O sea, la inversión de la San Martín podrá ser, son panaderías aquí en Guatemala, para los que nos escuchan, de $300,000, un Seguro. punto de venta. Competir con la San Martín quisiera decir que yo por lo menos tengo $300,000 por 5 Para para entrar a toda la generar cobertura, infraestructura. Sí. que era el término que te dije de punto de venta inicial. No es tanto como Isopan, que es la inversión será $60,000. Para competir con ellos necesito 60,000 por 5. Claro. Lo mismo. Pero va a haber un aumento en el costo de vida, inflación y costo de materia prima per se. Hay que establecer más o menos cuál sería una velocidad típica para ir haciendo aumentos de precio en función de esa escala. Claro. El mercado te va a responder. Y hay otro término económico que es la elasticidad o inelasticidad del precio. Sí. O sea, Vale. si tú vas en esta línea previendo estos aumentos, porque lo tienes que hacer, o sea, porque uno no, o sea, Sí, digamos seguro. que uno quisiera vender barato y quisiera que todo el mundo sea feliz, pero así no funciona la economía, o sea, Claro. es un tema de libre mercado y oferta-demanda y de inflación. Entonces, Y competidores. y todo. exacto, entonces vas previendo eso y vas haciendo tu escala. Bueno, de yo que estoy vendiendo ahorita a este punto final, que es cuando yo voy a empezar a escriturar o entregar, pues va a haber digamos, esto proyecta. 10, 15, 20%. Ajá, entonces yo voy previendo eso y entonces voy acomodando mi estrategia. ¿Ya? Yo puedo generar una preventa si quiero a un costo más bajo, pero lo tengo que ir acomodando al final. A lo largo del tiempo. ¿Ya? Sí, pues. Y digamos que la gente que me va a ayudar digamos, a diluir mi riesgo, pues tiene que tener una ventaja competitiva sobre los últimos que creyeron Cuando en mí. ya está construido. Es un tema de confianza. Sí. Hay un libro específico, hablo de libros, no es que lea mucho, pero a ciertos libros sí me han ayudado. Stephen Covey y Factor Confianza, que dice que la confianza se establece en 4 ejes. Integridad, intenciones, capacidad y resultados. Sí, pues. O sea, es monetaria. Claro. ¿Ya? A mayor confianza, menos costos. Sí. A mayor confianza, menos costos. A menor confianza, más costos. Yeah. Entonces, digamos que si yo lo pongo en términos de confianza, el que confió primero conmigo en mi proyecto, pues se merece. Claro, él tiene el beneficio, ¿verdad? pues. El beneficio. Entonces, entra a asumir el riesgo de mi proyecto conmigo, pero se lleva un dulcecito. Y los que fueron confiando después, pues van a asumir un poco del precio de lo que se convirtió en nuestro proyecto. Hay que tener bien claro eso, Marco. Sí. Desde el principio y establecer también cupos, porque si logras, o sea, si metes todo a un precio de remate, pues puede ser que te hacen problemas al final, ¿no? Pero ustedes para terminar esa pregunta, cuando venden bastante en ese primer día o en esa primera semana, ¿sí le suben ahí mismo de precio? No, o sea, hacemos este ejercicio que te digo. Ya, sí, pues. O sea, este proyecto está destinado para tanto tiempo. Sí, ¿ya? pues. Este sería el nivel de ingresos en función de lo que nos sirve para mantener la rentabilidad y lo que se proyecta en función de los costos. O sea, mantener la rentabilidad en todo el camino. Sí, pues. El modelo funciona bajo este nivel de ingreso. ¿Cómo yo planteo ese ingreso al principio, en medio o al final? En las campañas siempre. Expectativa, opening, holding, ending. Sí, pues. ¿Cómo yo establezco este nivel de ingreso? En el expectation, que sería mi pre-lanzamiento. Claro. En el opening, que sería el lanzamiento. Y en holding y en ending. Entonces yo voy teniendo este nivel de precios que te permiten moverte. Sí, pues. Estar ahí maniobrando con todo. ¿Qué tendencias ves vos en la industria? Pues todos estos años que llevas, los siguientes años en tema de marketing para proyectos residenciales. ¿Qué viene? ¿Va a cambiar mucho o se va a mantener lo mismo que tenemos? Pues mira, yo creo que se va a mantener en el sentido de que hay una necesidad específica de vivienda, por lo menos en nuestro país. Hay un potencial de crecimiento en las ciudades intermedias, o sea, hay necesidad de llevar desarrollo. Entonces, el ímpetu que hoy por hoy tenemos se va a mantener. Ahí vamos a empezar a competir en función de mejorar el tipo de producto que vamos a desarrollar. Creo que eso es muy positivo. Sí. Si no creyera esto, no se compartirían estos escenarios como para dar la receta del éxito, entre comillas, pues.
Creo que es esa parte que uno tiene que aprender a competir y cooperar en función de algo más grande que es el desarrollo de un país, en este caso Guatemala. Entonces, yo creo que viene un ímpetu importante y, digamos, como país debemos de propiciar digamos, los escenarios para construir una certeza jurídica que nos permita seguir invirtiendo a este nivel. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado a quién escogemos para ser nuestros gobernantes y en dónde. Porque sí es bien importante, el país lo necesita y necesitamos tener reglas claras. Nosotros no hablemos de pronto... Que no te regalen nada. No estamos esperando que nos regalen nada, no estamos esperando que nos den condolencias. Sabemos que hay áreas de oportunidad que tenemos como desarrolladores y que podemos mejorar en el manejo, en el desarrollo, pero necesitamos reglas claras. Sí. Si hay reglas claras, podemos seguir construyendo país y el país nos necesita. Todos nos necesitamos. Creo que el desarrollador, de cierta forma, está llevando a esto que hablábamos, a acercar a la gente hacia su punto de trabajo. Eso que necesita también digamos, de objetividad de la gente, porque la gente que le acercaste 3 horas va a estar feliz, pero a la gente que vivía por ahí le aumentaste 15 minutos, no va a estar tan feliz. Son los que alegan, ¿no? Y son los que alegan. Sí. Entonces, hay que entender que hacerlo correcto, exacto, que hacerlo correcto duele. Y hay que estar dispuesto a perder ciertas cosas para ganar otras que sean más de impacto global. El bien común prevalece sobre todo. Hay que pensar en qué es mejor para todos y no solo para algunos o los que estaban. Al final es la dinámica de las ciudades, ¿verdad? Tienen que tender a abarcar a todos los que tienen que llegar, porque si no, todos tienen que tener la misma calidad de vida, ¿verdad? Así es. Pues buenísimo, Pablo. La verdad es que este tema daba mucho para hablar, pero creo que lo vamos a dejar para un episodio 2, una parte 2 de concepto a mercado. Te agradezco bastante que hayas venido aquí a ASTI Podcast. Espero que todos ustedes hayan disfrutado mucho este episodio. Les recuerdo que nos sigan en las redes sociales, compartan el contenido y pues nada, sigan a Pablo ahí. En todas las redes también está, ¿verdad? Sí. Aquí estoy pues en Instagram, Pablo José GT. En LinkedIn también me ubican por ahí. Un gusto este espacio, Marcos. Gracias también a toda la gente que nos escucha. Bonita dinámica. Sí. Se va ampliando los temas y estoy de acuerdo. Esto da para un capítulo más. Con una botella de whisky. Exactamente. Nos ponemos más creativos. Sí, seguro. Buenísimo. Pues gracias a todos y nos vemos en un siguiente podcast.